En el estado de Nueva York viven aproximadamente 19.5 millones de personas, lo que lo convierte en el cuarto estado más grande del país. Sin embargo, a pesar de su tamaño, aproximadamente el 62% de la población total del estado reside en solo el 4% del territorio, en el extremo sureste del estado, conocido como la ciudad de Nueva York. Esto hace que el resto de Nueva York parezca bastante vacío. Entonces, ¿por qué no vive más gente en el norte del estado de Nueva York? Bienvenido a mi canal. Nueva York es uno de los estados más interesantes del país. Puede que Illinois, donde se encuentra Chicago, se le acerque, pero ningún otro estado está tan dominado por un solo estado como Nueva York. Por eso, un poco más al norte de la ciudad de Nueva York, el supuestamente gran estado de Nueva York se siente vacío. Hay razones geográficas para ello. A pesar de que Nueva York es uno de los 13 estados de los Estados Unidos de América, el propio estado ha sido olvidado en gran medida, en favor de las ciudades que comparten su nombre. La relación entre la ciudad de Nueva York y el norte del estado ha sido un tira y afloja desde principios de la época colonial. La tierra que hoy es Nueva York estaba habitada originalmente por diversos pueblos indígenas. La poderosa alianza de las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Séneca y Tuscarora desempeñó un papel fundamental en la región. Los iroqueses eran conocidos por su sofisticado sistema político y su organización social, así como por sus habilidades agrícolas y artesanales. La sociedad matrilineal era fundamental en su cultura, en contraste con el sistema patriarcal de los europeos que se asentaron a principios del siglo XVII. En 1614, los holandeses, bajo el liderazgo de Hendrik Christensen, establecieron Fort Nassau, actual Albany. Fue el primer asentamiento holandés en Norteamérica y, más tarde, el primer asentamiento europeo en el estado de Nueva York. Los holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam en 1624. Desgraciadamente para los holandeses, los británicos invadieron y tomaron el control de Nueva Holanda en 1664 y rebautizaron la colonia como Nueva York. Nueva Ámsterdam también pasaría a llamarse Nueva York. 100 años más tarde, la Guerra Revolucionaria Americana. Nueva York desempeñaría un papel importante en esta guerra. Las tribus Mohawk, Séneca, Onondaga y Cayuga juraron lealtad a los británicos, mientras que los Tuscarora y los Oneida se pusieron del lado de los colonos. Esta división iroquesa tuvo consecuencias devastadoras para la Confederación Iroquesa, ya que los tratados y las políticas de posguerra ignoraron la soberanía iroquesa y provocaron la pérdida de tierras de los iroqueses. Conectó los grandes lagos con el Océano Atlántico, facilitando el comercio y la migración. Millones de inmigrantes de Europa y Asia se trasladaron a la ciudad, y fue en esta época cuando Nueva York empezó a ser conocida como la primera ciudad verdaderamente global. Con este movimiento de población, la producción, la construcción, la vivienda y la economía se dispararon, convirtiendo a Nueva York en la ciudad más rica del mundo. En la actualidad, el estado de Nueva York es un microcosmos de Estados Unidos. Está dominado por la ciudad de Nueva York, que en sí misma es solo una pequeña parte de la geografía general del estado. Pero antes de explorar la geografía del estado de Nueva York, si te ha gustado este video, dale al botón de suscripción. Tienes más vídeos divertidos sobre geografía a un solo clic. Puede que el estado de Nueva York te traiga a la mente el icónico skyline neoyorquino, pero ofrece una geografía mucho más interesante y variada que sus famosos centros urbanos. Esta diversidad incluye montañas, ríos, lagos y bosques, cada uno de los cuales contribuye a la composición medioambiental y geológica única del estado. El óblast puede dividirse en varias regiones principales. En el noreste del estado se extienden las montañas Adirondack, parte del vasto escudo canadiense. Las montañas Adirondack se caracterizan por un terreno escarpado, siendo el Monte Mercy el pico más alto del estado de Nueva York, con 1500 metros. La región también es conocida por sus densos bosques, abundante fauna y numerosos lagos y arroyos, lo que la convierte en un destino popular para el ocio al aire libre y en un importante hábitat para una gran variedad de especies. Al sureste de los Adirondacks se encuentra el Valle del Hudson, que se extiende desde el extremo norte de Manhattan hasta Albany. El río Hudson, que atraviesa este valle, es algo más que un accidente geográfico.
Es una importante vía fluvial, históricamente vital para el comercio y el transporte. El valle también es conocido por sus ricas tierras de cultivo, que producen una gran variedad de cosechas y son la columna vertebral de muchas comunidades rurales. En el centro del estado de Nueva York, la región de los Finger Lakes es una serie de lagos largos y estrechos formados por antiguos glaciares. La región es famosa por su producción vinícola, gracias al microclima favorable que forman los lagos. De hecho, el estado de Nueva York ocupa el tercer lugar en cuanto a producción de vino. Después de California y el estado de Washington, los Finger Lakes también contribuyen a los recursos hídricos del estado, desembocando en ríos y canales, incluido el histórico Canal de Erie. Más al oeste se encuentra la región de los Grandes Lagos, con el estado de Nueva York bordeando los lagos Ontario y Erie. La región es de vital importancia como enclave comercial y recreativo. Las cataratas del Niágara, situadas en la frontera con Canadá, no solo son una impresionante maravilla natural, sino también una importante fuente de energía hidroeléctrica. Por último, aunque no suele considerarse un estado costero, Nueva York tiene un litoral sorprendentemente largo gracias a Long Island, una isla grande y densamente poblada que se extiende al este de la ciudad de Nueva York. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Nueva York tiene aproximadamente 2.625 millas de costa, más que Nueva Jersey, Georgia e incluso Oregón. Sin embargo, a pesar de esta geografía, la población de Nueva York se concentra abrumadoramente en la ciudad de Nueva York, dejando al resto del estado de Nueva York con una sensación bastante vacía. El estado de Nueva York tiene una población de 19.5 millones de habitantes, lo que lo convierte en el cuarto más poblado del país después de California, Texas y Florida. Sin embargo, dentro del estado, aproximadamente el 62% de la población vive en el área metropolitana de Nueva York, y solo el 38% de la población del estado vive en el 96% de todo el territorio. Se trata de una distribución de la población poco habitual en el mundo. Y como es habitual, existen múltiples razones geográficas para ello. En primer lugar, hay diferencias climáticas significativas entre el norte del estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. El norte del estado de Nueva York tiene un clima continental más riguroso, con inviernos fríos y veranos relativamente suaves, en comparación con el clima costero de la ciudad de Nueva York. Esto no quiere decir que Nueva York no sea fría, pero es sin duda más suave que, por ejemplo, Buffalo, una ciudad que sufre terribles nevadas de efecto lago y peligrosas ventiscas. Estos cambios climáticos han afectado históricamente a los patrones de asentamiento. El duro clima del norte era poco atractivo para los primeros colonos y sigue siendo un factor decisivo para la gente de hoy. Sin embargo, aunque el clima desempeñó un papel histórico, el establecimiento de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en la ciudad de Nueva York, sentó las bases para el desarrollo demográfico de la región. Como ciudad portuaria, Nueva Ámsterdam se convirtió rápidamente en un centro de comercio e inmigración que atraía a agentes de todo el mundo. Su situación estratégica, combinada con su fácil acceso a Europa y otras colonias, propició un rápido crecimiento tanto de la riqueza como de la población. Por el contrario, el norte del estado de Nueva York estaba mucho más aislado durante este periodo debido a la falta de puertos marítimos naturales y a un clima que no favorecía la agricultura ni la vida durante todo el año. Además, la presencia y prominencia de la Confederación Iroquesa en el norte del estado de Nueva York desempeñó un papel decisivo en la formación de estos primeros patrones de asentamiento. Los iroqueses eran una poderosa y sofisticada confederación tribal que dominaba gran parte de lo que hoy es el norte del estado de Nueva York. Su sociedad bien establecida y organizada, junto con su poder militar, actuó inicialmente como elemento disuasorio para los asentamientos europeos en el interior. Los iroqueses consiguieron mantener su territorio y autonomía durante un periodo de tiempo considerable, lo que provocó que la expansión colonial hacia estas zonas fuera más lenta. Pero quizá más que todos ellos juntos sea el abrumador poder económico de Nueva York como centro financiero mundial. Entre 1800 y 1900, la ciudad creció a pasos agigantados. De hecho, entre 1890 y 1900, Nueva York creció más de un 120%, pasando de 1.5 a 3.4 millones de habitantes.
En cambio, el norte del estado de Nueva York, aunque bendecido con recursos naturales y tierras productivas desde el punto de vista agrícola, nunca alcanzó el mismo nivel de inmigración ni de desarrollo industrial. El auge del canal de Erie trajo cierto crecimiento a algunas ciudades de los estados del norte, pero relativamente modesto en comparación con el explosivo crecimiento de la ciudad de Nueva York en las últimas décadas. Los factores económicos han seguido influyendo en las tendencias demográficas. La economía diversificada de Nueva York ofrece un amplio abanico de oportunidades de empleo en finanzas, tecnología, medios de comunicación y otras industrias, lo que atrae una afluencia continua de nuevos residentes. El norte del estado de Nueva York alberga varias universidades, industrias y atracciones turísticas, pero el crecimiento económico y la creación de empleo no han sido tan fuertes, y el crecimiento de la población se ha ralentizado. En la actualidad, Nueva York es la ciudad más grande del estado, con una población aproximada de 8.8 millones de habitantes. Si se incluyera toda el área metropolitana, incluidas partes de Nueva Jersey y Pensilvania, la población de Nueva York aumentaría a 19.2 millones. Le siguen Buffalo con 1.2 millones, Rochester con 1.1 millones, Albany con 900.000 y Siracusa con 650.000. A partir de ahí, la población metropolitana disminuye rápidamente. Pero quizá lo más interesante del norte del estado de Nueva York sea que, a diferencia de Canadá, no hay grandes ciudades estadounidenses a orillas del río San Lorenzo, uno de los mayores de Norteamérica. A pesar de su situación estratégica y su importancia como vía fluvial, no hay grandes ciudades estadounidenses a lo largo del río San Lorenzo en el estado de Nueva York. Esto resulta especialmente extraño si se tiene en cuenta que Montreal, hogar de 4.2 millones de canadienses, se encuentra a solo 63 millas río abajo de la frontera con el estado de Nueva York. Históricamente, el desarrollo de las grandes ciudades ha estado estrechamente vinculado al comercio y el transporte. Cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, el acceso a los ríos era crucial para estos fines. El río San Lorenzo servía de frontera natural entre Estados Unidos y Canadá y era una ruta importante para el comercio y los viajes. Sin embargo, la frontera política que representaba el río San Lorenzo también sirvió para impedir el desarrollo de grandes ciudades norteamericanas en sus orillas durante el periodo colonial. En los primeros años de los Estados Unidos de América, se produjeron considerables tensiones y conflictos entre este país y el Canadá británico. Esta tensión hizo que el río San Lorenzo resultara menos atractivo para el asentamiento y el desarrollo que otras zonas más seguras dentro de la frontera estadounidense. Además, el duro clima de la región, con inviernos largos y fríos, la hacía menos hospitalaria que otras partes de Estados Unidos. Otro factor era la competencia geográfica del río con los Grandes Lagos y el Canal de Erie. La región de los Grandes Lagos y el Canal de Erie, terminado en 1825, se convirtieron en importantes centros de comercio y transporte. En concreto, el Canal de Erie ofrecía una ruta más directa y económicamente viable para transportar mercancías desde el interior continental hasta la costa atlántica a través del río Hudson. Esto desvió el desarrollo potencial del río San Lorenzo hacia Nueva York y otras zonas situadas a lo largo del canal. Aunque el río San Lorenzo era importante para el comercio y el transporte, había pocas razones para que Estados Unidos invirtiera en él, ya que Canadá poseía la desembocadura del río frente al Océano Atlántico. A lo largo de la historia, el río San Lorenzo fue una ruta importante para la navegación y el transporte, pero esta función estaba equilibrada con los intereses de Canadá, que era el país que más se beneficiaba de la prosperidad del río San Lorenzo. En la actualidad, hay varias ciudades en la orilla estadounidense del río San Lorenzo, entre ellas Messina y Ogdensburg, pero no han crecido a la misma escala que las grandes ciudades norteamericanas y hay pocas razones para creer que vayan a crecer significativamente en el futuro, a menos que cambie algo drástico. El estado de Nueva York es grande en superficie y población, pero a pesar de su tamaño, la mayoría de los neoyorquinos han optado por vivir en la ciudad de Nueva York en vez de en el norte del estado. En los últimos años, sin embargo, la población de la ciudad de Nueva York ha ido disminuyendo, quizá debido al creciente deseo de vivir en otras ciudades más asequibles del estado. Espero que hayas aprendido más sobre el estado de Nueva York y su distribución demográfica. Si es así, suscríbete a mi canal de Geografía Oculta.
No dudes en ver más vídeos míos. Gracias por verme. Hasta la próxima.